Buenas noches. Es un honor para mí estar presentando el programa de este día, ya que mi hermana Noemí no le fue posible, ¿verdad? Por causas de fuerza mayor, no va a poder estar esta noche con nosotros, la van a extrañar. Y bueno, me voy a tener que presentar yo sola. Mi nombre es Graciela Carballo Cano, soy miembro de la Iglesia de Dios aquí en Tres Valles, por pues muchos años ya, ¿verdad? Y me siento pues muy bendecida de poder estar participando de este programa tan especial y hoy me corresponde a mí, ¿verdad?, presentarles el tema. Hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu y hoy estaré tocando, ¿verdad?, uno más. Y bueno, vamos a hacer una oración para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean con nosotros y tenga yo el respaldo, ¿verdad? Que no sea yo quien hable, sino Él hable a nuestras vidas y me dé ese entendimiento, ¿verdad? Para que la palabra pueda llegar al corazón de cada uno de ustedes y que todos los que escuchen este tema puedan ser edificados. Así que les voy a pedir, por favor, que oremos. Bendito Dios, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que me das de estar, Señor, presentando este tema. Gracias porque tú eres bueno, porque tú me das esta oportunidad, porque me das, Señor, la dicha de ser la portadora de este tema en esta noche. Te pido, por favor, el respaldo de tu Espíritu Santo, que bendigas mi vida y así que bendigas a los oyentes, a todos y cada uno de los que estarán esta noche en este tiempo escuchando este tema que pueda ser de edificación. Oh Señor, te pido tu respaldo, te pido de tu gracia, te pido de tu amor, Señor, que bendigas mi vida, que bendigas la vida de todos los que van a escucharlo, Señor Jesús. Toma el control de todo, Señor, lo que voy a hablar esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En las últimas semanas se ha estado hablando acerca del fruto del Espíritu y encontramos, ¿verdad?, en Gálatas 5, 22 y 23, un capítulo muy conocido para la mayoría de nosotros, ¿verdad?, pero para muchos no. Entonces yo quisiera esta noche compartirles estos versículos para que podamos analizar acerca, ¿verdad?, de estos frutos. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. El tema que esta noche voy a compartirles es acerca de la mansedumbre. Un tema que a mí en lo personal la verdad me ha llenado, ¿verdad?, de bendición a la manera que fui estudiando. Conforme fui introduciéndome en este tema, pude comprender muchas cosas. Entonces yo quiero que esta noche cada uno de ustedes sean bendecidos a través de este tema, al igual que yo lo he sido. Y vamos a ver principalmente qué es la mansedumbre y cómo obtenerla. ¿Sí? Ya vimos, ¿verdad?, que la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu. O sea, el fruto del Espíritu es una virtud, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Mansedumbre. Dentro de la teología cristiana, la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu. Este fruto es el beneficio espiritual de la comunión con Dios. A medida que nosotros tenemos comunión con Dios, podemos obtener, ¿verdad?, este fruto. Y esto es una gracia de parte de Dios. Algo que no nos los ganamos con méritos, ¿verdad?, sino algo que viene de Dios.
por la gracia de Dios. Como virtud cristiana es una cualidad de salvación que habita y que se aloja en el alma del creyente por obra de la fe en Cristo y el Espíritu Santo. O sea que si nosotros no tenemos fe, ¿verdad? Es imposible que agrademos a Dios y que podamos creer que vamos a recibir estas promesas. Se asocia con otras virtudes como la templanza, la prudencia, la bondad, la caridad y la humildad. No significa no sentir emociones, o sea, cuando nosotros somos personas llenas de mansedumbre, no quiere decir que no tenemos emociones, ya que esto es humanamente imposible. Sin luchar y lograr controlarlas, se aplica la mansedumbre como cualidad a todo aquello que permanece tranquilo, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un lugar donde se respira, ¿verdad? Tranquilidad, paz, decimos, este es un lugar, es un remanso, ¿verdad? Hay una tranquilidad, está todo tranquilo. Vamos a un río, por ejemplo, ¿verdad? Y decimos, ¿verdad? Que ese río, que la mansedumbre del río invita a relajarnos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos con personas llenas de mansedumbre, ¿verdad? De humildad, de tranquilidad, como que eso contagia, como que nosotros nos contagiamos con personas así. Sentimos algo tan especial como que nos transmiten algo, la paz, la tranquilidad, ¿verdad? Nos sentimos muy, muy bien con una persona pacífica, con una persona tranquila, ¿verdad? Como que nos relajan. Cuando la forma de hablar, cuando una persona practica la mansedumbre, ¿verdad? Es una persona que siempre está tranquila, que no se altera tan fácil. Y pues es que todo esto, hermanos, no puede venir por casualidad. Tenemos que hacer un esfuerzo para lograrlo, ¿verdad? La mansedumbre debe ser adquirida, hermanos, ¿verdad? Por todos los que quieran ser como Cristo. Vamos a ver Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Verdad? Vemos cómo Jesús nos está indicando, ¿verdad? Que debemos de llevar su yugo, ¿verdad? Para que seamos mansos y humildes de corazón y que de esa manera vamos a tener paz y tranquilidad. ¿Sí? Aleluya. Entonces, Jesús es nuestro mejor ejemplo de mansedumbre. En Isaías, vamos a ver Isaías 53, 5 al 7. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, este gran ejemplo, ¿verdad?, de Jesús. No es algo, la mansedumbre, hermanos, no es algo que podemos imitar. No se puede imitar la mansedumbre. Somos llenos del fruto a medida que tenemos intimidad con Dios, porque sin intimidad no hay fruto. Es imposible, ¿verdad?, que si nosotros no tenemos intimidad vamos a obtener frutos. Para todo debemos pagar un precio, y ese precio se paga, hermanos, cuando nos esforzamos buscando a Dios en oración, cuando nos esforzamos dedicando tiempo a la búsqueda de la presencia de Dios, a estar en comunión con Él,
con el Espíritu Santo, cuando empezamos nosotros a dejarnos llevar y a guiar por el Espíritu de Dios, cuando la palabra de Dios mora en nosotros, cuando la escudriñamos, porque nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios para poder conocer las verdades de Dios, porque si no la escudriñamos no podemos saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Entonces es muy importante que nosotros tengamos comunión con Dios y que haya esa intimidad para que el fruto se produzca. No se puede producir ese fruto si nosotros no tenemos una disciplina en la oración, no tenemos una disciplina diaria de comunión con el Padre. Es necesario que la tengamos diariamente. Cuando nuestro espíritu se somete a su espíritu, entonces Dios nos da paz y serenidad de espíritu, pacífico y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja llevar por los arrebatos y el enojo. Cuando Él es el que controla nuestras emociones, cuando Él es el que controla nuestra vida, empieza a producirse el fruto, empieza a verse la transformación en la persona, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos en el camino de Dios, quizás somos pues un poco toscos, ¿verdad? No tenemos palabras adecuadas como para expresarnos, en fin, cuando no tenemos una disciplina en oración diaria, somos personas que todo se nos dificulta, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué yo soy así, verdad? ¿Por qué no controlo mis impulsos? Porque para empezar nosotros tenemos que ponerle a Dios nuestra vida en sus manos. Tenemos que pedirle a Dios que Él tome control de nuestras emociones, tome control de nuestros impulsos. Es necesario que sea Él quien controle todas nuestras emociones, y esto se lo debemos de pedir en oración y cuando estamos en intimidad con Él, ¿verdad? Cuando estamos a solas con Él es cuando nosotros podemos expresarle nuestro sentir, porque hay cosas que se nos dificultan mucho cuando las queremos hacer por nuestras propias fuerzas, pero cuando nosotros empezamos a pedirle a Dios, a pedirle al Padre sabiduría, inteligencia, entendimiento para hacer las cosas, que Él controle nuestros impulsos para que no seamos personas, ¿verdad?, impulsivas, que por cualquier cosita ya nos estamos alterando, que no nos pueden ofender tantito porque ya nos molestamos, ya nos alteramos, ya nos encendimos como el fósforo y ya estamos peleando con las personas. Mire, vamos a ver unos versículos que se encuentran en Proverbios capítulo 16, 32. Aleluya. Vamos a estar viendo dos versículos aquí en Proverbios. 16, 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. ¿Se imagina? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Qué comparación para nosotros, verdad? Que entendamos que no debemos dejarnos llevar por los impulsos. El versículo 25, 28 dice de Proverbios: como ciudad destruida y sin murallas es el hombre que no pone freno a su espíritu. Imagínense, hermano, cómo nos compara, ¿verdad?, el Proverbios, cuando nosotros no sabemos controlar nuestros impulsos, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, por la ira, por el enojo, porque nos ofendieron, qué sé yo. Entonces, tome muy en cuenta esto. Usted que está escuchando este tema, tome en cuenta y analice lo que la palabra de Dios dice, la cual nos ayuda para enfocarnos, ¿verdad?, en la palabra y hacer su voluntad. Así que mire cómo compara a un hombre que no frena, ¿verdad?, sus impulsos, como una ciudad destruida y sin murallas. Imagínese, nada más usted hágase una idea cómo está una ciudad destruida y sin murallas. Imagínensela nada más. Dice que así es el hombre que no pone freno a su espíritu. Que Dios nos ayude para que podamos tomar control de esos impulsos. Los impulsos fuera de control son una debilidad.
no una fuerza. Dios mora con un espíritu de ese linaje y le concede bendiciones especiales. O sea, que si nosotros somos personas que nos dejamos llevar por la dirección de Dios, si nosotros dejamos que la palabra de Dios nos moldee, si dejamos que el Espíritu Santo nos moldee, entonces vamos a tener, ¿verdad?, estas bendiciones especiales que la encontramos en Isaías 57:15. Gloria a Dios. Isaías 57:15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya, hermosa palabra. Cuando yo estaba estudiando, hermanos, créame que yo estaba siendo llena de esta palabra y estaba siendo bendecida, y sé que usted también en esta ocasión va a ser bendecido cuando usted esté escuchando estos versículos, ¿verdad?, tan hermosos. A mí me llena y los leo y los vuelvo a leer porque llenan de fortaleza mi vida, ¿sí? Y aquí vemos, ¿verdad?, vemos esta bendición, ¿sí?, que tenemos una bendición especial para los que son humildes y sencillos de espíritu. El 66:2 dice así: entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová pondrá. Aleluya, gloria al Señor. Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Una gran promesa para los mansos, para la gente tranquila, para la gente que no se deja llevar por el impulso, por el coraje, ¿verdad? Esas personas que tratan de tener paz en medio de las circunstancias difíciles. Dios está ahí para ayudarnos. Las 9 virtudes del Espíritu transforman la vida, hermanos. Cuando nosotros tenemos esas 9 virtudes en nosotros, como ya leímos a un principio, ¿verdad?, cuáles son, entonces se va a reflejar en nosotros esas virtudes, se van a reflejar en la forma de actuar, en la forma de hablar, en la forma de conducirnos, en la forma de tratar con las personas, de tratar con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra familia, aún con a los que no les agradamos. Muchas veces tenemos que tratar con personas que no tenemos gracia para ellos, ¿verdad? Y que quizás no les caemos muy bien, por decir algo, pero tenemos que pedirle a Dios que nos llene de esas virtudes de su Espíritu para poder tener esa gracia delante de todas las personas con las que nosotros nos rodeamos a diario. Estas virtudes nos ayudan a tratar a los demás con respeto. Tito 3:2: que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. Este es un consejo de Pablo, ¿verdad?, diciéndole a Tito, ¿verdad?, diciéndole, y hoy nos los dice a nosotros, que a nadie difamen. Esa es una de las características de una persona llena de mansedumbre, ¿sí? Que a nadie difamen. Aleluya. Que no sean amigos de contiendas, que no andemos en contiendas, en rivalidades, en problemas con los demás, hermanos. Aleluya. Sino que seamos amables, ¿sí? La amabilidad es una característica de alguien que practica la mansedumbre, ¿sí? Que debemos de vivir con toda humildad. Entonces es un consejo para usted y para mí. La conducta del creyente debe mostrar entereza de carácter y fuerza para controlar los impulsos. Amén.
Entonces nosotros tenemos que tratar, ¿verdad?, de controlar los impulsos, no dejarnos llevar por la ira, por el enojo, por la desesperación, no, sino pedirle a Dios paz y tranquilidad. La mansedumbre no nos lleva a callar ante las injusticias, ¿verdad?, sino al contrario, nos ayuda a hablar a favor de la justicia, mostrando respeto aun cuando no estamos de acuerdo con los demás. El respeto, hermanos, es algo muy importante en la vida para tener paz, para tener tranquilidad. La mansedumbre no es sinónimo de pasividad, sino que nos ayuda a enfocarnos en hacer lo correcto de una forma que honre a los demás. ¿Sí? Tenemos que enfocarnos para hacer lo correcto, para hacer las cosas bien hechas. En la Biblia, ser manso no significa ser débil. Muchas veces piensan que el ser manso tenemos que ser débiles y dejarnos manipular, ¿verdad? No, el manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios con toda confianza. No se deja llevar por sus emociones, ni reacciona sin control, ¿sí?, ante una situación complicada. Más bien vive bajo el dominio del Espíritu Santo, permitiéndole a él el control de su carácter, mostrando el carácter de Dios en nosotros. ¿Cómo podemos mostrar el carácter de Dios en nosotros? Vamos a ver, Colosenses 3, 12 al 13. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Entonces aquí tenemos un gran consejo, ¿verdad?, de la palabra de Dios, para que nosotros lo tomemos en cuenta, para que nosotros lo analicemos y lo pongamos en práctica, porque podemos conocer la palabra de Dios desde el principio hasta el fin, sabernos de memoria muchos capítulos, en fin, saber mucho de la palabra de Dios, pero si no la ponemos en práctica, sale sobrando. Sale sobrando que sepamos mucho, que seamos muy inteligentes, muy capaces, pero si no la ponemos en práctica, no tendría caso saberme de memoria la palabra de Dios. Es necesario ponerla en práctica. Somos escogidos de Dios. Él nos ha amado y nos ha santificado. Y eso se refleja en nuestro carácter, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de conducirnos diariamente en nuestro hogar, en la sociedad, en los lugares donde nosotros nos desarrollamos a diario, pasando a reflejar el carácter de Dios. Necesitamos reflejar nosotros, que se forme el carácter de Dios en nosotros, con humildad y paciencia, así como Él a nosotros nos ha tenido tanta paciencia, ¿verdad? A medida que permitimos al Espíritu Santo que nos revista de todo lo que le agrada, podemos reflejar el carácter de Dios ante los que nos rodean. El perdón fluirá con más facilidad y gracia cuando somos revestidos de estas virtudes del fruto del Espíritu. Vamos a perdonar, ¿verdad? Porque va a fluir de nosotros el perdón con mucha facilidad y con gracia. Y entonces Cristo va a ser glorificado en nosotros. ¿Por qué? Porque las personas que nos rodean, las personas que nos conocen, se van a sorprender, ¿verdad?, al ver nuestra forma de ser amable, prudente, tranquilos, perdonadores, que ayudamos a los demás, que somos personas serviciales, que actuamos, ¿verdad?, de una manera inteligente, que no nos dejamos llevar, ¿verdad?, por las emociones. El sabio de verdad se identifica por la mansedumbre. Vamos a ver qué nos dice Santiago 3, 13 al 18. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. Muestre por la buena conducta
sus obras en sabia mansedumbre, ¿sí? Así que si nosotros somos inteligentes, vamos a mostrar, ¿verdad?, una buena conducta, ¿verdad?, con obras sabias en mansedumbre. Pero si tenéis celos, fíjese, todo lo contrario, cuando no estamos buscando el fruto del Espíritu, pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal. Fíjense qué tremendas calificaciones, Cuando yo leía esto, wow, me llegaban. Dice, no es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Tremendas calificaciones. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Qué tremendo, hermanos. Dios nos ayude. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica y amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Aleluya. Esa es la sabiduría que proviene de lo alto, ¿verdad? Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin certidumbre ni hipocresía. No podemos, hermanos, actuar con hipocresía, dice. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que, más claro, ¿verdad?, no puede estar la palabra de Dios en esta noche, hablando a nuestros corazones. Yo sé que esta palabra está llegando a su corazón, llegará a su corazón en el momento que usted la esté escuchando. Gloria a Dios. La persona llena de sabiduría que proviene de Dios no busca sobresalir, hermanos. Cuando estamos llenos de mansedumbre, no buscamos sobresalir, ser aplaudidos, sino al contrario, trata de agradar a Dios en cada situación con humildad y mansedumbre, no con altanería, no con orgullo, no con arrogancia. Amén. La persona que está llena del Espíritu de Dios siempre será una persona sencilla, humilde, que no andará con altanerías. Esa persona reconoce que no es sabia en su propia opinión o por sus propios méritos, ¿sí? Esa persona le da la gloria y la honra a Dios, porque la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad?, viene de Dios y Él es el que nos las da. Si no dice gracias a la obra de Dios en su vida, es por eso que trata de agradar a Dios en todo. La persona llena, ¿verdad?, del poder de Dios, amén, será una persona llena de sabiduría. Nos ayuda a enfrentar el odio y la injusticia. Ni aún las circunstancias más extremas logran sacar de quicio al manso. Cuando hay mansedumbre, cuando ese fruto está desarrollando en nosotros, ni aún las circunstancias más difíciles y extremas nos van a sacar de quicios. Tal como hizo Jesús en sus momentos más difíciles, el manso continúa bajo el dominio del Espíritu de Dios, aunque lo insulten o lo maltraten. Muchos hablaron mal de Jesús y actuaron en su contra, pero él continuó enfocado en su misión. No respondió con insultos. Unas veces guardó silencio, otras habló la verdad con firmeza y amor, y luego continuó con la obra que había venido a hacer, porque tenía claro que el Padre se encargaría de hacer justicia. Leamos Romanos 12, 14 al 20. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios
en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. Dice otra versión: ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y eso quiere decir que harás que le arda la cara de vergüenza. Sí, cuando te insultan, cuando te levantan falsos, cuando hablan mal de ti y ven que tú te quedas tranquilo, la gente se va a sentir mal, ¿verdad? Por lo tanto, el manso solo hablará y actuará cuando sea Dios quien lo mueva a hacerlo. Fíjese, no con una reacción física o emocional descontrolada. La mansedumbre nos lleva a tratar a los demás como quisiéramos ser tratados, como dice la regla de oro dada por Jesús en Mateo 7:12, me parece que está ese versículo, ¿verdad? Donde dice que como que querramos que nos traten, así debemos de tratar a los demás. Entonces debemos de tratar con amor, con respeto y dignidad. Hemos sido llamados para bendecir, y esto incluye a aquellos que nos insultan, ofenden y menosprecian. No es nada fácil, ¿verdad? Tener que bendecir a los que nos han ofendido, a los que nos han hecho daño, pero cuando el espíritu de mansedumbre mora en nosotros, Dios nos da la capacidad de perdonar y amar a aquellas personas que nos han calumniado, que han hablado mal de nosotros, que han dicho cosas falsas de nosotros. Entonces Dios nos da la fuerza, ¿verdad?, para que nosotros podamos perdonar y no guardar en nuestro corazón ningún recelo, ningún rencor. Pero esto es un ejemplo de lo que significa actuar guiados por la mansedumbre que produce nuestra relación con Dios, la cual nos permite bendecir a los que nos ofenden para que vean en nosotros la obediencia y sumisión del Padre. Actuemos con mansedumbre ante la angustia y la aflicción, ante la tensión que surge muchas veces en el hogar con el cónyuge o los hijos, los padres u otras personas, ante la aflicción que se vive muchas veces en el lugar de trabajo. ¿Cuántas personas no en sus trabajos pasan momentos, ¿verdad?, bochornosos, porque a veces es difícil, ¿verdad?, cuando trabajamos con personas, como dicen ahora en la actualidad, tóxicas, ¿verdad?, que tratan de ofendernos, que tratan de molestarnos. Entonces es bastante difícil, ¿verdad?, lo que se vive en las escuelas, los estudiantes, ¿verdad?, los jóvenes cristianos, es para ellos bastante complicado. Aún frente a nuestros enemigos, que la mansedumbre sea una virtud que madure junto con las demás virtudes. Así imitaremos a Jesús y nos pareceremos cada día más a Él. Aleluya, gloria al Señor. Así que es necesario que nosotros practiquemos cada día la palabra de Dios, que podamos en práctica. Amén. Gloria al Señor. Espero, hermanos, que este tema, ¿verdad?, llegue a cada uno de nosotros. Y el consejo que les quiero dejar ya para finalizar es que si usted aún tiene problemas con su carácter, con sus emociones, que vaya a los pies de Cristo. Ahí es donde vas a encontrar el fruto del Espíritu, en la intimidad con Él. Que te quede esto en tu corazón, que sin intimidad no hay fruto. Imagínense un matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo va a poder tener hijos si no tiene intimidad? Nunca va a tener fruto, nunca va a tener hijos, ¿verdad? Pero si hay intimidad en el matrimonio, entonces se van a producir esos frutos que son los hijos. Bueno, pues lo mismo sucede en la vida espiritual. Así que, hermano, te animo para que busques en la presencia de Dios este fruto del Espíritu. Que Dios te bendiga, que Dios
edifique tu vida con este tema. Vamos a hacer una oración para que el Señor hable a tu vida. Bendito Dios, te damos gracias esta noche por este tiempo tan especial. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad de compartir con mis hermanos tu palabra, esperando que haya sido o sea de bendición para los que vayan a escucharlo, Señor, o a mirarlo. Oh, bendice, Señor, a mis hermanos, a mis amigos y a todas las personas, Señor, que van a escuchar. Que pueda ser edificante, que pueda ser de bendición, Señor, para todos los oyentes. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Aleluya.